Muy buenas tardes, estimados educadores. Bienvenidos a este tercero y lamentablemente último espacio de este curso, que personalmente me ha dejado reflexiones, debates en mi cabeza de qué es lo que hemos hecho con geografía, qué hemos hecho nosotros acá en el país para eh, crear a veces una actitud que no siempre es la mejor, ¿verdad? Versus lo que la doctora Nélida Marina nos ha venido comentando. En realidad, este es un momento que esperamos que ustedes aprovechen y que también pregunten, ¿verdad? Al final o en intermedio, cuando Nélida dé la palabra, pues nos encantaría escucharlos para que nos digan qué piensan, qué les mueve, algunas dudas que tengan. Creo que eso va a ser un buen estímulo también para Nélida, que con tanto cariño ha preparado este curso. Entonces, con este cerramos el curso que estamos mencionando y pues dejo la palabra a Nélida, que tiene mucho que decirnos, yo sé, respecto al tema que compete. Bienvenida, Nélida, muy agradecido desde ya por todo lo que vamos a recibir y somos todo oídos, cuerpo entero para escuchar con todo, con todo, ¿verdad? Porque no se escucha solo con los oídos. Bienvenida, Nélida. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que un gusto volver a estar con ustedes a la distancia. La verdad que es siempre muy grato poder encontrarse con colegas y seguir eh, aprendiendo y seguir fortaleciendo lo que uno conoce justamente en ese intercambio. Van a ver que hay al final una diapositiva que tiene que ver con eso. Hoy tenemos que dialogar y ver cómo les ha ido, cómo les está yendo, qué inquietudes tienen en relación a esta enseñanza de las ciencias sociales. A ver, yo comienzo por compartir con ustedes, así vamos trabajando, seguramente nuestros colegas se irán integrando, así que no hay problema, se irán sumando a lo largo de la encuentro. La idea es hoy abordar en esta idea de libros como fuente de conocimiento que tenía que ver con ese título y estas brújulas como herramientas que nos orienten, pensando, bueno, en estos tres grandes aspectos, ese trabajo con los gráficos, con los mapas, con aquello que empezamos a ver, con las imágenes, como el trabajo a partir de las pinturas, de las fotos, esas fotos de comparación que podíamos trabajar ese antes y ese después, poder mirar eso, pero desde las dos dimensiones que tienen que ver con el tiempo y el espacio, basados en que nosotros en ciencias sociales debemos construir estos tres grandes elementos. Nuestros estudiantes deben a lo largo de este recorrido, a lo largo de este paso por la escolaridad, la conciencia histórica, la conciencia espacial y ambiental. Eso es hoy un eje central para poder pensar la ciudadanía. No solamente el ciudadano de este país, de esta región, de esta localidad, sino este ciudadano del mundo que enfrenta desafíos. Piensen que nosotros, eh, quizás aquellos más jóvenes, estamos hablando de 2030, 2040, 2050. Son desafíos muy a largo plazo y que tienen que ver y nos interpelan de manera muy profunda con a nosotros como docentes. Porque, ¿cómo va a ser ese mundo del 2025, del 2035? No digo mucho. Pensemos qué tipo de trabajo va a haber, para lo cual estamos formando a estos niños, a estos jóvenes, para que se inserten en un mercado laboral, para que se piensen en ese desafío de trabajar, de aportar a la sociedad. ¿Qué pasa con ese ambiente? Es decir, en nuestras manos, como formadores, como educadores, más allá de todo el resto que podamos trabajar,
es central como profes de ciencias sociales estas tres cuestiones. No podemos dejar de mirar ese pasado que nos trajo hasta acá, porque eso tiene la importancia, es central que ellos puedan entender que no nacimos hoy, que venimos de que esto es un proceso. Por eso, cuando enseñamos el proceso, cómo lo enseñamos, qué mostramos, cómo superamos el dato frío de dónde están las cosas, cuándo sucedieron, para pensar en ese entramado que debe construirse para poder pensar una conciencia política. La conciencia política se trabaja con estas dos dimensiones, con el tiempo y el espacio, porque estas personas que han tenido esa responsabilidad de conducir, han tenido la responsabilidad de un montón, tienen un momento histórico y un espacio geográfico, un marco natural, del cual se valieron para implementar determinadas políticas, que en su momento creyeron que eran las mejores. Quizás hoy las podemos evaluar como malas, buenas, pero ¿qué hubiera hecho yo si estaba en ese lugar? Esa conciencia, esa idea de pensar que nosotros también tenemos que poner a nuestros jóvenes a pensar qué pasaría si yo hubiera sido ese, ese habitante de América que vio llegar a estos conquistadores. ¿Qué haría yo si fuese el conquistador? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo me hubiera manejado? ¿Qué valores hubo tras esto? De un lado y del otro. A ver, yo los puedo evaluar como buenos o malos, pero hoy hacen lo mismo cuando un país va a otro a buscar sus recursos. En definitiva es igual. Hoy quizás lo que no se permite es la colonización y hasta ahí, porque cuando empezamos a hablar de globalización, ya perdemos esa noción de esos espacios tan únicos, tan exclusivos. Por lo tanto, ahí hay como para empezar a trabajar mucho, sobre todo en el ciclo básico y en el bachillerato, cuando ya nuestros jóvenes tienen elementos que nos permitan, por eso es central, focalizar en la historia, focalizar en la geografía, en esos marcos naturales, en esos procesos históricos, para poder construir con los más grandes estas miradas críticas. El pensamiento crítico tiene que estar. Si yo solamente me fundo en los datos, enseño solo datos, y va a ser muy complicado. Hoy la invitación es a mirar la lectura y la escritura. ¿Qué significa leer? ¿Qué entendemos por leer? Si yo solamente voy a leer cuando tomo un texto y tengo palabras adelante y voy a sacar una idea principal y me quedo como corto en esta idea. Primero tengo que entender, tengo que interpretar. Fíjense que el segundo punto dice, cuando se logra leer lo dicho y lo no dicho por el texto. ¿Qué no dice el texto? ¿A quién no nombra? ¿A quién invisibiliza? En sociales es muy común encontrar esto. ¿De quién no hablamos? No hablamos de las mujeres, no hablamos de los niños, no hablamos del aborigen. Yo les contaba que acá en Argentina nosotros pasamos por distintos procesos. El habitante, los pueblos originarios, el aborigen, el indio. Nosotros tuvimos toda una cuestión hasta llegar a poder definir los pueblos originarios, a que tratáramos de ponernos de acuerdo pensando que todos los íbamos a llamar pueblos originarios. Pero ¿quién aparece y quién no aparece? Nosotros, por ejemplo, tuvimos mucho en el proceso de colonización, de conquista, sobre todo de conquista, cuando llegaron los europeos y demás, trajeron mucha migración africana, mucho negro. El negro no aparece. El negro es un invisibilizado. Nosotros para una de las celebraciones más representativas que tenemos aquí, que es la Revolución de Mayo, que se celebra ahora muy próximo, el 25 de mayo, era muy tradicional que quienes somos de tez blanca y nos tocaba
ser la negra que venía de las empanadas o la mazamorra, que son las comidas más típicas, y que eso estaba en manos de los negros, quemaban un corcho, nos pintaban la cara y éramos la negra. Con el correr del paso, con el paso del tiempo, con el correr de los años, hoy los papás se resisten a que aparezca el negro en el acto. El negro queda invisibilizado. Todas quieren ser, las niñas todas quieren ser, y las mamás eh, mueren porque sus hijas sean las damas antiguas de la sociedad. La dama antigua pertenecía a la alta sociedad argentina. Entonces, nadie quiere ser el negro, todos quieren ser las damas antiguas. Bueno, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Quién no quiere ser? ¿Quién no aparece? ¿Qué es lo que se invisibiliza? Bueno, ahí es donde yo tengo que prestar atención en los textos. Por eso la mirada del docente es central al momento de seleccionar un texto. ¿Qué dice y qué no dice? Cuando lo literal se entiende, pero lo implícito también aparece. Yo tengo que poder trabajar qué cosas están ahí dando vuelta en ese texto. Dicho, me genera una curiosidad, ¿cómo lo pregunto? ¿Cómo lo hago aparecer en la clase? Esto de no conformarme solamente con lo que está, lo explícito, lo literal. Entonces ahí aparece un riesgo muy grande que tiene que ver con copiar y pegar. Copiar y pegar entendiendo que el docente le da un texto del cual luego hace preguntas y esa partecita es la que el estudiante tiene que transcribir en su carpeta. Eso es un riesgo altísimo. Eso no forma, eso no es leer. Eso no supone que en ciencias sociales estemos profundizando la lectura. ¿Cuándo realmente estamos leyendo? Y fíjense que cuando trabajo con un texto, que es el más común, este es el que trae el texto, el libro, el manual, los textos, los libros, párrafo, 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 párrafo. Cuando se analizan gráficas, ahí estoy leyendo. Como docente, incorporo gráficas con datos numéricos y que no me quedo en el 80% pasa esto, el 30% pasa lo otro, sino el por qué es el 80%. ¿Por qué el 30%? ¿Por qué si yo voy mirando un gráfico que tiene modificaciones, por qué descendió, por qué ascendió, qué momento del año estoy? Y pensaba cuando trabajábamos en el primer encuentro las temperaturas en el día, que un día llueve, que otro día, cuando lo asocio con el clima, cuando lo asocio con algunos otros elementos naturales, qué pasa a lo largo del año con las estaciones. Entonces, las gráficas de lluvias, ¿cuándo llueve más? ¿En qué estación del año llueve más? ¿En cuál menos? ¿Cuál tengo más temperatura o menos? Cuando se relacionan filas y columnas en una tabla. Esas tablas de doble entrada que nosotros utilizamos son para leer. Yo en algún momento tengo que utilizarlo para sacar información. El mapa se lee cuando se hace la interpretación de esas tablas. Es simple, las doy para completar una vez ese primer punto. Este primer punto de los textos, ¿sí? De los textos que yo tengo acá, este tipo de textos. Siempre los uso para completar una tabla. Siempre hago lo mismo o alguna vez le doy la tabla para que ellos construyan el texto. Ahí realmente estoy leyendo, porque tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con la unión, tiene que ver con la relación. Cuando vinculo esto, un suceso, algo que pasó y dónde pasó, y por qué pasó ahí y no en otro lado. Cuando se interpreta una fotografía, nosotros hablamos de las fotografías en el encuentro anterior. Antes hablamos de este vínculo entre ese espacio, ese tiempo.
cómo se relaciona. Vamos a ver ejemplos, tranquilos, tranquilos, vamos a ver ejemplos. ¿Y qué pasa con la escritura? La escritura tiene que ver con la práctica. Nadie nace escribiendo. Y es más, muchos docentes necesitamos escribir, escribir, escribir para ir generando esa costumbre, para poder trabajar con nuestros estudiantes, para proponer nuestros propios textos. A ver, que yo voy a leer, por eso decía, estos libros en términos del lugar en donde yo tengo el conocimiento, pero hay sobre algunos temas en donde no lo tengo. No tengo, porque quizás es demasiado actual y no hay bibliografía y tengo que reconstruirlo tal vez de una fuente periodística. Y bueno, y yo puedo traer y con lo que tenía de un libro o del manual, porque me quedó de alguna manera viejo el manual, porque lo que tenía o ese libro de texto tiene datos que no están actualizados, entonces hay mucha información que recupero y la actualizo, pero tiene que ver con que el alumno puede encontrar un sentido claro. ¿Para qué escribe? ¿Escribe para darle el gusto al docente? ¿Entiende para qué escribe? Nosotros estamos siendo esos transmisores para decir eh, que tiene un sentido escribir, que tiene una manera, que hay formas, que el docente distingue los distintos tipos de textos. Sé y le propongo al estudiante un texto informativo, un texto descriptivo, lo pongo en juego en ese conocimiento para que escriba una poesía, para que escriba un cuento. Le ofrezco esa variedad de recursos a lo largo del año, a lo largo de la escolaridad. Yo como docente sé, distingo un eh, un texto informativo, de un texto analítico a ver, y si no, ¿cómo estoy generando esa construcción? Digo porque veo tantos cursos que ofrece la editorial y que en muchos ha habido muchísimas cosas prácticas que los especialistas que los acompañan van tirando muchas pistas en torno a esto, a cómo escribir, en escribir en distintos formatos, en trabajar desde distintos modos, ni hablar en la cumbre. Digo, acá hay mucho para que nosotros vayamos nutriendo nuestra formación, pero poniéndola en juego en el aula. ¿Cuándo voy a escribir en ciencias sociales? Porque acá es central que yo tengo que escribir en esta disciplina. Fíjense, proponer instancias de escrituras. Y volvemos a trabajar, yo esto lo he trabajado muchísimo, el tema de las consignas. ¿Qué es lo que pido? ¿Para qué lo pido? ¿Cómo lo pido? Porque tengo que poder promover con los chicos esto, reflexionar y relacionar aquellas cosas que estaban independientes. Si yo veo por un lado ese marco natural, o sea, me refiero al relieve, al clima, a los fenómenos, al movimiento de la Tierra. Y yo ese movimiento de la Tierra no lo vinculo a mi vida cotidiana, a qué hago yo a lo largo del año, porque la Tierra se está moviendo, por más que nosotros nos parezca imperceptible, pero se va moviendo porque en algún momento ustedes van a llegar a la noche, yo ya estoy en la noche. Acá ya son más de las 8 de la noche. Digo, y es algo imperceptible, pero yo tengo que poder relacionar con los hechos que se van dando y con mi vida cotidiana, sobre todo con los más pequeños. No porque los más grandes no los necesiten, pero se espera que los más grandes ya hayan adquirido esta o hayan desarrollado esta capacidad. Miremos un poco con este eh, gráfico que yo les había traído en el primer encuentro, que es un mapa. Ahora vamos a trabajar la escritura. Podría proponerlo en general para primaria, pero también podría ser para ciclo básico o para el bachillerato, quizás complejizando o poniéndole otros términos al texto.
La idea es convertirse en detectives y empezar a ver primero, como detectives, qué información nos proporciona el mapa. ¿Hay algún título? ¿Hay algo que nos dé pistas para ver qué? Trabajábamos también con la observación. Y yo les decía, bueno, miremos que estas tres ciudades no son iguales. Yo tengo aquí, aquí y aquí. Estos tres puntos no tienen las mismas viviendas. Acá no estamos de la misma manera. Yo miro en la parte superior y digo, bueno, acá tengo la frontera, acá tengo una carretera, la carretera me une estas tres, sé que este punto me representa las ciudades. Podría haberlo trabajado antes poniéndole nombres, cómo se llama este país, cómo se llama este y cómo se llama este. Podría trabajarlo en blanco y que sea totalmente imaginario. Y el segundo paso sería que son exploradores y que van a llegar a la isla. Y que a partir de un mapa así, en blanco, comenzamos a pensar. Primero, ¿quién es el explorador? Y fíjense que acá hay como siempre tendríamos que ofrecer la posibilidad de, en la escritura, mucha diversidad. Si el explorador siempre es una persona, nos quedamos cortos cuando pensamos en un texto imaginario. Porque acá el objetivo es que escriba, no que escriba una historia verdadera, sino que escriba. Fíjense, el explorador, ¿eres tú? Un animal que habla. Los chicos en general son sumamente creativos. Podríamos haber trabajado un momento de nuestra historia y pedirle que recuperen a ese personaje. Un ser no conocido. Entonces, ¿cómo sería ese ser? Bueno, tiene antenas, tiene tres ojos, tiene dos manos. ¿Cómo imaginan en ese mundo de fantasía, sobre todo los más pequeños? ¿Cómo se llama? ¿Para qué quiere explorar la isla? Empezamos dando ideas. Puede ser que esto lo hagamos oral, puede ser que el docente lo vaya escribiendo en alguna lámina que luego esté disponible, en alguna hoja grande, en la pizarra. ¿A qué parte de la isla? Porque acá tenemos distintos lugares para llegar. ¿A qué parte va a llegar? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega? ¿Qué idioma habla este explorador? ¿Hay habitantes? Digo, proponer una serie de pistas para que el otro pueda llegar a construir ese tal vez idea de fantasía. Yo acá podría cambiarlo y pensar en lugar de para qué quiere explorar, cuál es el objetivo. Pero estamos hablando de alguien que tiene la noción de qué es un objetivo. Para los más chiquitos, para los más pequeños, podríamos pensar ¿para qué? ¿Para qué quiero yo ir a una isla que no conozco? ¿Qué buscaría? ¿Qué elementos tecnológicos lleva el explorador? Y lo estoy vinculando con todo lo que yo tengo. Pero podría poner, recuerda que el explorador no lleva cámaras de foto ni celulares, solo tiene papel y lápiz. Y entonces tendría que dibujar. Entonces yo le podría pedir que dibuje a esos amigos que encuentra, que dibuje lo que va viendo, así como se construyeron los mapas en la antigüedad, así como se construyeron todas esas imágenes que yo después puedo trabajar con mis estudiantes. No había tecnología. Hoy podría visitar y sacar fotos, pero antes no. Y por eso tenemos el mapa histórico, por eso tenemos, digo, esto puede ser un disparador para empezar a abrir a otros temas que voy a trabajar a lo largo del ciclo escolar. ¿Qué aventuras vivirá el explorador? A ver, imaginemos, ¿qué le pasa? Yo llegué, ¿con quién me encontré? Entonces, esto es el elemento, por eso digo, primero es como hacer ese ayuda a memoria para después empezar a escribir. Seguramente en los primeros grados simplemente escribiremos oraciones y los docentes nos iremos fortaleciendo eso. Seguramente más adelante trabajaremos en los párrafos y en la unión de esos párrafos, pero acá tiene que ver con pensar
el tiempo, la tecnología, el espacio, las sensaciones, los sentimientos, los olores. Ellos podrían poner cómo se imaginan que son las comidas y quizás sean las comidas que comen ustedes, o no, o son las comidas que se ven por la televisión. Descubrirán un tesoro, enfrentarán a peligrosos villanos, harán nuevos amigos. ¿Qué final tendrá la historia? Porque fíjense que yo entonces voy dándole un sentido de que tiene que tener una presentación donde está quién es el personaje, luego qué es lo que hace, qué es lo que descubre y todo lo demás, y cuál es el final de la historia. Eso es la estructura básica de todo texto. Una introducción, un desarrollo y un cierre. Digo, este ejercicio yo lo puedo hacer tal vez cambiándole. Digo, lograrán, yo acá en la última puse, lograrán sus objetivos para que ustedes vean que yo puedo transformar esta en objetivo y pongo los objetivos. Puedo poner, enfrentarán a muchos problemas o tendrá un giro inesperado. Mi historia puede tener un giro inesperado. Digo, pero ese término giro inesperado tiene que ver con alguien más grande. Yo esto lo puedo acomodar, lo puedo adaptar, sí. ¿Esto lo tienen? Sí. Está disponible ya. Esta actividad ya la tienen disponible en la plataforma porque donde estaban las actividades, yo agregué más actividades para que ustedes puedan. Así que cuando entren a la plataforma, ya la van a tener disponible para que ustedes puedan escribir, reescribir, como siempre está en Word y está en PDF. Yo podría pensar y partir de los mapas de las regiones. Fíjense que acá yo me encontré en una página, muchísimas y más, yo tomé donde los mapas tienen, está regionalizado y en cada uno tiene elementos naturales, fíjense aquí hay un tucán, hay elementos culturales, están las montañas, están los lagos, algunos otros elementos. Entonces acá digo, es pensar que voy a trabajar con una región. ¿Qué podría hacer yo con esa región? Esto ya va para ciclo básico, ¿sí? Esto ya va para un ciclo básico. Fíjense que acá voy a trabajar la interpretación y el análisis de imágenes geográficas, porque estoy trabajando con una región del país que tiene elementos. Yo lo que tendría que buscar es un mapa que me aporte algo, nombres, la ciudad más importante, que me mencione algo del natural, algo cultural, que haya un poco de todo. Puede ser dibujos simplemente y demás. ¿Cómo trabajaría? En una hoja, y este tiene que ver con las dos cosas, lectura y escritura. Primero porque las consignas ya son mucho más extensas. Yo tengo que ver, quizás el objetivo de esto sea mirar, valorar si los alumnos son capaces de. Esto podría ser una actividad inicial, por ejemplo. Podría pensarlo como una actividad para el diagnóstico. Primero para ver si son capaces de seguir las consignas. En esta hoja resolverás. Hay una fuerte tendencia a que los estudiantes no lo resuelven en la hoja que les doy. Hacen una hoja aparte, porque aparentemente les da seguridad hacer como un borrador y luego pasar. En muchos países de América Latina tenemos esta idea y aquí en Argentina es muy fuerte, quizás después cuando charlemos ustedes me cuenten qué pasa allá, de que los trabajos, los estudiantes los deben entregar en tinta, no puede ser en lápiz, por la seguridad que le da el docente, de que después no borre, esta por ahí desconfianza, sobre todo si es una evaluación y le tengo que poner nota. Entonces, hay que escribir como en definitiva. Una actividad de esta no es para una evaluación. Esto no es una evaluación. Esto es un trabajo en donde yo tengo que permitirle al otro que construya y reconstruya. Por lo tanto, esto es con lápiz y con una goma de borrar para sacar, poner, leer, releer, dejarlo de una clase para la otra, volver a mirarlo, dejarlo de una semana para la otra,
agregar, dar un tema nuevo y mirar de nuevo el texto. ¿Y qué le agregaría? Yo podría hacer la construcción de un texto, pensar que de a cada tema voy a ir pidiendo una parte de ese texto y cómo voy a ir construyendo. Bueno, ahora vi otro tema vinculado, por lo tanto, este texto original ahora tenemos que agregarlo lo aprendido en esta clase. Bueno, ¿cómo lo agrego? ¿Pero lo que escribí ahora me sirve o lo tengo que reescribir y repensar? Digo, ustedes tienen la riqueza de tener a la editorial y una propuesta enorme de autores que se acercan a trabajar y a contar y tienen un proyecto que es Te cuento un cuento. Ese proyecto que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con este cuento, para pensar que no se escribe de una sola vez. Cualquiera de los autores que están, trabajan y que comparten y que la editorial los invita, les va a decir que no escribieron el cuento o el texto o el libro de una sola vez. Entonces, en la escuela los textos tampoco se pueden escribir de una sola vez. Yo no puedo pedirle que el alumno en media hora escriba un texto que esté acabado, que tenga la concordancia, que tenga, por más que esté en los últimos años de la escuela. Yo tengo que dar la oportunidad de pensar y repensar. Entonces, observa detenidamente, porque yo pensé, digo, si hago esto como algunas tarjetas, fijarse qué elementos tenemos ahí que pueden ser. Yo esto puse acá país porque yo podría trabajar regiones, pero podría trabajar países de América, los países limítrofes, podría trabajar regiones del mundo, regiones de América, países del mundo, podría convertirlo en otras opciones. Tu tarea es escribir un texto informativo que describa e interprete. Fíjense que acá, por eso digo, esto no es para primaria. Esto interpela primero al docente. Si el docente sabe lo que es un texto informativo, entonces lo puede pedir. Si no, primero tengo que estudiar, tengo que saber qué es. Tengo que acercarme a mi colega del área de lengua y decirle, che, a ver, ¿qué material? Bueno, el che, ustedes saben que es como el vos o el tú de ustedes. Em, a ver, dime cómo lo trabajo, cómo lo enseño, qué es lo que estás trabajando. Este tipo de proyecto es muy interesante trabajarlo con el área de lengua, trabajarlo con ellos, porque ellos nos aportan algo central para nosotros que tiene que ver con la escritura. En el texto construirás con información del mapa y otros, para tener en cuenta. Fíjense todo lo que va a pedir para trabajar en el texto. Y fíjense que pide después que la organización del texto tenga una introducción, un desarrollo y un cierre claro. Pero supone que yo en la primaria quienes me acompañaron, mis colegas de la primaria, estuvieron trabajando. Por eso la actividad anterior tenía que ver con eso, con poder pensar que ellos a partir de una fantasía, a partir de una historia de ficción, a partir de, pudieran pensar en esta estructura, una presentación, una historia con algo bien lindo, lo que le pasa, lo que descubre, los amigos que hace y demás. ¿Y cómo termina? Digo, esta estructura básica la tengo que luego trasladar a mis actividades cuando tenga el ciclo básico. Por eso es central que los docentes sepamos qué es lo que hacen en la primaria. Por eso yo al principio, en el primer encuentro, yo les decía, no alcanza solamente con quedarme tranquilo, bueno, yo di esto porque a mí me tocaba esto. No, 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 yo tengo que asegurar que mis estudiantes se lleven cómo escribir en ciencia social, para que mi colega pueda fortalecer sobre una base. Si yo no lo doy, porque me faltó tiempo, porque me gustó más otro tema, porque yo tengo que garantizar algunas cuestiones que sí o sí son innegociables en este grado, en este año, para que mis estudiantes se lleguen.
Los innegociables tienen que ser trabajados de alguna manera institucionalmente, para decir, bueno, no, a ver, en tercero tomamos esto, cuarto tomamos esto. Este cuadro es otra manera de presentar la información del mapa. Esto está en comunidades, en los libros de comunidades de la historia. Fíjense que trabajamos nuevamente en las regiones. No me voy a mover. Trabajé la información en el mapa, ahora la trabajo desde el cuadro. Estas actividades están todas en Chrome. Vamos a trabajar también con el ciclo básico. Pero ahora vamos a pensar actividades que tengan que ver con trabajar en grupos. Ofrecer la posibilidad de que cada uno pueda elegir una región. Esto, profe, es central que le demos la posibilidad de elegir para poder ofrecerles a ellos esto de empezar a fortalecer la decisión. En la vida tenemos que tomar decisiones. Nosotros los preparamos para la vida. Nosotros tenemos que elegir entre esto y esto. Y tengo que decir, bueno, no, me quedo con esto por esta ventaja, por esta situación, por... Entonces, acá tengo que empezar a trabajarlo en la escuela. Una posibilidad es decir, bueno, podría hacerlo por sorteo también, podría asignarlo, pero también podría trabajar el acuerdo. La- Podría ser una indicación en en ese primer punto que dos grupos no pueden tener la misma región. Se tienen que poner de acuerdo. Y entonces avanzo un poquito más en el ciclo básico y empiezo a trabajar esto de acordar con el otro, de fortalecer el diálogo, de trabajar de manera colaborativa, de por qué yo quiero tener esta región y vos también la querés tener y cómo dirimimos esta cuestión. Que no sea el docente el que termine diciendo, bueno, hacelo vos y vos hace otra. Porque ahí empezamos con las frustraciones. O sea, hay alguien que decidió por mí. A ver, ¿cómo podemos motivar el diálogo? Porque la conciencia que nosotros construimos entre la parte histórica, la parte espacial, ambiental y la conciencia política tiene que basarse en el diálogo, en el ciudadano, en este encuentro de posiciones diferentes que pueden a partir de, porque también vamos a tener conflicto. En ciencias sociales el conflicto está presente en casi todos los temas y por recursos naturales, por el territorio, va a ser por el agua seguramente, entonces digo, ahí tenemos que, ¿cómo se resuelven? Porque hoy el mundo nos pone a la guerra como uno de los escenarios, las invasiones. Hoy tenemos ejemplos, hoy, ahora, en este momento, hay situaciones bélicas en el mundo que tienen que ver con esto no acuerdo, con esto de no trabajar desde el diálogo, desde qué es lo que prima. Bueno, vamos a buscar que por lo menos nuestros estudiantes se lleven algunas de estas experiencias. Vamos a observar el cuadro ahora. En lugar de observar el mapa, vamos a observar el cuadro. ¿Y qué tenemos para trabajar? Vamos a trabajar la investigación. Uno de los elementos que ustedes tienen, y hay muchísimo material, y es más, es el eje anterior de ciencias sociales, así que han tenido muchísimas conferencias, no voy a entrar en esto. Los estudiantes pueden utilizar libros en internet. Bueno, vamos a crear un texto informativo. A partir de la investigación, escribe un texto informativo, pero ahora le voy a poner claro, conciso y bien organizado. El texto debe ser informativo y responder a la pregunta. Puede ser una pregunta, puede ser un problema, puede ser un dilema, puede ser una afirmación sobre turismo, dependiendo del tema que yo quiera trabajar. Digo, lo hago amplio como para que después ustedes puedan pensar y acomodar esto a lo que sea. Miren si yo me quedo con turismo. Tengo que relacionar el marco natural. Salgo de la idea de pensar un folleto turístico, porque esa es la más, casi les diría, la mayor obviedad. Bueno, o un recorrido turístico. Bueno, hoy puede ir a tal lado, puede hacer esto, puede ir a lo otro. ¿Mm? Yo les decía cuando trabajaba en la ciudad de Guatemala
que ese portal que ustedes tienen seguramente es el lugar más visitado. Quizás para ustedes pasa desapercibido, pero si voy yo, a mí me van a decir que tengo que ir ahí. Y yo me voy a volver a mi país con la foto en ese portal. Sí o sí voy a sacarme la foto, porque me dijeron que ese es el lugar donde yo tengo que ir. Entonces, a ver, ¿cómo haría yo? Porque esto puede ser justamente a partir de un problema. Viene un turista argentino, brasilero. Digo, yo puedo plantearles a los chicos y tengo que organizarle. Va a estar 5 días en la ciudad de Guatemala. Elaboren un texto que él pueda leer para descubrir Guatemala. ¿Qué? ¿Qué van a poner? ¿Lo van a llevar al volcán? ¿Nos van a llevar a Guatemala Historia? Sí, eso es como lo más clásico. Bueno, ¿qué otras cosas? No puedo encontrar alguna cosita, una perla. Tendría que buscar, los chicos tendrían que ser capaces, en el ciclo básico, que todavía hay mucha curiosidad, ¿cuál es ese lugar de Guatemala al que nadie va y que todo turista debería conocer? Que no sean los comunes, que no sean los que yo encuentro por internet. ¿Qué otro lugar? Podría pensar en escribir un eslogan, ¿sí? Un eslogan es algo corto, una frase. Por ejemplo, acá en mi provincia, como estamos al medio del país, nuestro país es largo, extendido en latitud, y nosotros ocupamos justo el centro del país, el eslogan es Córdoba, corazón de mi país. Eso es un eslogan, algo concreto, ¿sí? Algo concreto, corto. Yo podría pensar el eslogan, pero fíjense a dónde avanzo. Ingresar al chat GPT y pedirle que arme 4 eslogans, con algunas características, por ejemplo, de Guatemala, de Córdoba, de Brasil, de cualquier país, del país en el que estén trabajando. Y a ver qué me da el chat GPT. Y empiezo a comparar entre el que yo hice y los que me ofrece el chat. Obviamente que no pueden estar así las consignas, porque si no los chicos van derecho al chat y me copian el chat. Tengo que hacerles hacer el eslogan, que lo escriban en su carpeta, lo escriban y luego les digo que ingresen el chat, que la mayoría lo tiene, y que le pidan un eslogan. ¿Qué diferencias, similitudes, con cuál me quedo, por qué me quedo? Y vuelvo a la toma de decisión, a fortalecer esta cuestión. ¿Por qué me quedo con el del chat GPT y no con el mío? ¿Qué puse yo y qué puso el chat que me gusta más? ¿Por qué lo resumió de esta manera? ¿Qué pasó con esto? Y ahí es el trabajo del docente, para pensar también esto de la inteligencia artificial puesta en acción dentro de esta escritura. Entonces acá voy a escribir un texto, no voy a hacer un folleto, no le voy a poner fotos, tiene que ser un informativo. Tiene que tener uno, a ver, podría trabajar con las regiones y pensar en un periodista que llega y a qué regiones lo invitaría. Un historiador, a qué lugar podría ir, podría convertirme en historiador, podría convertirme en eh, un fotógrafo de la National Geographic, podría convertirme en un empresario que quiero invertir en el país. Entonces, ¿y en qué zona? ¿Por qué? Y acá podría empezar a trabajar y utilizar el mismo cuadro, ¿eh? Porque el cuadro es lo que dice cuáles son los departamentos, qué clima tiene, y esto es como una pequeña base. Y a partir de ahí disparamos la investigación en función de un algo, un problema, un dilema, una afirmación, un objetivo de, por ejemplo, este, el turismo, la economía, cualquiera de los puntos, la mirada histórica, el recorrido por las comunidades. Puede ser un antropólogo, puede ser un filósofo, puede ser un sociólogo que viene a mi país a conocer mi cultura, puede ser un ambientalista que viene a trabajar y ver las distintas o lo que quedó a partir de tal hecho, tal fenómeno natural que sucedió. Si yo pensara en integrar ya para un cuarto del bachillerato, fíjense que este cuadro, este que está acá, este está en el libro
de, cuarto del bachillerato, cuarto en el libro. Esto lo saqué de internet, este primero. Esto lo saqué de la primaria y voy a hacer el trabajo a partir de esto, de este gráfico que tengo en investigación, que ya lo tengo, los chicos lo tienen, conocen, estamos en el bachillerato, por lo tanto, puedo trabajar acá. ¿Cuál es la problemática de estas regiones? Ellos tienen que determinar esto, cuáles son las preguntas y tener esto como una guía de trabajo para producir ese texto. Va a ser otro tipo de texto. Y ahí me acompaña el libro para irme guiando, trabajando. Y si yo quiero empezar a pensar en investigaciones que asocien a lo que ya trabajamos en ciencias sociales en los años anteriores, bueno, esta es una buena oportunidad. Pensar en las regiones, pensar en el país, pensar en los puertos, pensar en la salida o no al mar, pensar en las migraciones que me atraviesan ese territorio con tanta frecuencia, pensar en el que se va, pensar en la mujer, pensar en el comerciante. Acá hay mucho para trabajar en vínculo con las ciencias sociales. Este lo trabajé en el encuentro anterior cuando les proponía pensar imágenes, cómo eran antes, cómo es ahora, y traer estos, eh, estos relatos, este periódico, ¿sí? Que empieza a contar, que decía todos los centros poblados tienen, ¿sí? Y acá empiezo a pensar y me remitía a la antigüedad, este recorte periodístico que decía, todos los centros de población desde la más remota antigüedad comenzaron las transacciones, ¿no? Bueno, miremos si yo trabajara con esto. Y primero los hice observar, hice ver las fotos, tal vez leímos el recorte y demás. Bueno, ¿cómo podía producir un texto? Y volvemos a pensar en la investigación. Y volvemos a pensar en, eh, por ejemplo, en las entrevistas. Y yo acá trabajé la idea de la historia oral, que no siempre se trabaja y es sumamente rica para trabajar en ciencias sociales, porque me va a permitir escribir un caso. Vieron que, bueno, en algún otro momento di el diplomado sobre casos y escribíamos un caso. Por lo menos intentábamos llegar a escribir un caso. Entonces, fíjense que yo acá les dejo tres títulos posibles. Descubriendo los secretos del mercado central, pero digo, yo utilicé el mercado central porque había trabajado este, pero este tipo de lugares en donde se da la comercialización están en todo el país. Lo tengo a la vuelta de mi casa. Siempre tengo un lugar en donde se da ese encuentro y que persiste al tiempo y pasan los años y sigue estando. Tengo que buscar eso, que es ese referente de la comunidad. Los secretos del mercado central. O sea que yo acá tengo una mirada para trabajar con los chicos. Yo tengo que descubrir secretos. Entonces mi encuesta va a estar vinculada para ese lado. Yo tengo que preguntar sobre cosas que tengan que ver con secretos bien guardados por la comunidad. ¿Cómo los hago aparecer a través de una investigación? ¿Cómo los hago aparecer a partir de esas preguntas que yo voy a hacer? Pienso en un viaje en tiempo, si yo me remonto muchos años atrás, puedo pensar en traer a este hoy esas voces del pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en esto, pienso en entrevista a miembros mayores de la comunidad. Muchas veces la escuela integra o busca de integrar a las personas mayores a través de que nos cuenten un cuento. Muchas veces hay relatos, hay gente que se acerca a la escuela, nos cuenta una historia, va un historiador y demás. Pero digo, ese vecino, mi abuelo, aquel que está cercano, y es una oportunidad para pensar la entrevista, para pensar las preguntas. Ahora, eso sí, tengo que pensar muy bien cuál es
¿Por dónde voy a ir? ¿Qué camino como docente eh, voy a trabajar con los chicos? ¿Qué es lo que me parece más relevante? Y acá voy a trabajar la investigación, la escritura, porque me voy a focalizar en esto, en un caso. El resultado de lo que yo escuche, de lo que yo dialogue con esa persona mayor, va a ser un caso. Ahora, tengo que pensar en esa introducción qué es la historia oral. Como profe tengo que saber y posicionarme en eso, porque es importante, porque acá, fíjense que trabajo muchas cosas. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el género, tiene que ver con las actividades económicas, tiene que ver con esa valoración de otras experiencias, de aquel que vivió cuando no teníamos los celulares y había que comunicarse de otra manera, con la carta, con la postal, con otras herramientas que hacían a la comunicación, con esa persona que se sienta en la puerta o que va a un mercado a comunicarse con otro. Digo, acá hay cosas relevantes para trabajar en ciencias sociales. La historia de estos espacios de comercialización, para hablarlo en general, son lugares generalmente de encuentro y donde la cultura de la comunidad se pone, se plasma, se hace presente, visible y no puede ser, retomo lo que dije en las primeras diapositivas, invisibilizado en la clase de ciencias sociales. Realizar las entrevistas, pero darle tiempo. Acá este trabajo no puede ser de un día para otro. Acá tengo que tomarme el tiempo para preparar esas preguntas. Las preguntas se preparan con un horizonte. ¿Qué voy a querer? ¿Recopilar datos? ¿Voy a buscar qué? A ese personaje más relevante. Voy a entrevistar a 10 y luego voy a escribir sobre esa persona. Puede ser en equipos, ¿eh? Esto es interesante trabajarlo en muchos. Yo recuperé, digamos, de otro diplomado esto. ¿Qué era escribir un caso? Primero tengo que incluir un protagonista o un personaje. Por eso las entrevistas son a personas. Acá se relata la historia de vida. Es decir, puede tener un nombre de fantasía para no nombrarlo de la manera con el nombre real. Y puede ser la historia de, yo voy a contar esa historia. Y volvemos a lo básico, la descripción, introduce al personaje, puede ser esto. Fíjense que yo podría pensar en el comerciante que ha trabajado durante tantos años ahí, un cliente, yo voy siempre a ese lugar a comprar. ¿Y por qué? Porque me encanta, porque la verdura es fresca, porque encuentro los mejores productos, porque está mi amigo. Eso es encontrar. ¿Por qué va la gente a ese lugar? ¿Por qué lo considero relevante? Por eso atraviesa la cultura, por eso es relevante pensar en las historias de vida. Por eso es una oportunidad para incorporar la entrevista, trabajar la investigación y escribir un caso. ¿Qué pasa con este protagonista? Vamos a describir qué hace, dónde trabaja, si los avatares que ha ido teniendo. ¿M? Puede ser que hoy esté en una situación complicada, puede ser que haya pasado por distintos momentos en donde el negocio se caía y donde buscó ayuda o donde recibió ayuda para poder mantenerlo, donde se enfermó. O sea, la historia de vida tiene que ver con lo que le pasó a esa persona. Yo tengo que encontrar cómo aparece ese ser humano detrás de esta actividad comercial. Aquel que está solo. Digo, ¿cuántas personas hay en soledad? Y los chicos quizás pueden tomar la dimensión de esa persona grande que está sola porque su familia se fue, porque sus hijos se fueron a estudiar y lo único que tiene es ese lugar, no solamente para sobrevivir, sino para socializar, sino para encontrarse con el otro, tal vez para cantar. Podría pensar en el que canta, en el que baila, en el que vende, en el que cuenta un cuento.
dentro de ese espacio, dentro de ese lugar, a cielo abierto, bajo un techo, como sea. ¿Qué pasó a lo largo de la vida? Acá es donde el relato toma la temporalidad. ¿Qué pasó con ese espacio? Puede haber ido cambiando porque puede haber sido a cielo abierto y después construyeron una, una estructura y hoy es a cielo cerrado. Entonces digo, espacio, tiempo, personas, historia, investigación, entrevista y cómo vuelco esto en esta historia, en esta escritura. Voy a escribir sobre alguien. Por eso al principio decía que tiene que tener un sentido la escritura, tiene que tener un para qué, tiene que tener un por qué. Los chicos tienen que saber para qué queremos que escriba. Y lo interesante de los casos es que me deja abierta. Los chicos deberían escribir un final abierto o un final donde dejen duda lo que le sucede a ese personaje para poder abrir a la discusión. El caso me abre, me permite el diálogo. Yo cuento el caso y quizás digo, ¿y vos qué harías? ¿Qué harías vos en lugar de María, que era una mujer, que tenía esto, que le pasó esto? ¿Qué harías en el lugar de María? ¿Cerrarías el puesto o buscarías un crédito para poder sostener? Buscarías a alguien que te ayude, porque ya no tenés la fuerza para traer la bolsa con la mercadería. Digo, ese final abierto es central en un caso. Y ahora sí, entonces hemos llegado al final y primero agradecerles. Bueno, y ahora sí es el momento de escucharlos. Yo ahora me llamo a silencio y los escucho con dudas, con aquellos que quieran compartir, con cuestiones que quedan, que a ustedes les gustaría preguntarme. Así que esto, a disposición de ustedes en el tiempito que nos queda. Yo quiero invitar a los colegas para que pregunten, comenten. Es algo que a nadie le daría una pauta de qué sucedió, qué quedó. Aprovechemos que esta es la última vez en este curso, ¿verdad? En que la tenemos. ¿Alguien quiere participar ahí que ponga el icono de de la manita? Vamos a pedirle al profesor Carlos Estrada. Profesor Carlos, ¿algún comentario, alguna pregunta que quiera presentarnos? Pues la verdad, primero que nada, una muy buena tarde para todos. Espero que se me esté escuchando Sí se escucha, Carlos, sí correctamente. se escucha bien. Pues prácticamente para mí es un gusto y un privilegio haber tenido la oportunidad de escucharle en ella. No logré hacerlo desde el principio, pero creo que la enseñanza de cualquier metodología de conocimiento social es trascendente hoy por hoy. Ya lo que, Y en Guatemala los niveles de investigación y de enseñanza de la formación de investigación están en pañales, tan en pañales que ni siquiera los estándares para educación primaria alcanzan nuestros estudiantes universitarios. Hemos tenido una universidad nacional cerrada durante casi 2 años y manejada por puro espíritu docente a distancia. Y eso ya de por sí si era preocupante antes se puede imaginar cómo es ahora. Creo que cualquier esfuerzo encaminado hacia esto es una luz, por eso yo estaba calladito. Y Daniel, que siempre me empuja porque casi siempre pregunto, ¿verdad? Hoy no, hoy estaba calladito. Así que hoy me usó, no sé si a propósito o no, pero le dejo esa inquietud. ¿Cómo motivar para que desde el punto de vista social podamos encauzar la lectura hacia el camino correcto y volver a comenzar de nuevo? mira,
A ver, Carlos, esa realidad que vos describís, muchos países de Latinoamérica lamentablemente lo tienen. La pandemia ha sido un quiebre muy grande en donde hemos transitado problemas muy serios en torno a la lectura y la escritura, a una simplificación enorme de lo que implica leer. Lamentablemente, quienes se formaron en este último tramo tienen o salen de la universidad o de los, en nuestro caso, institutos de formación docente con una mirada muy sesgada de lo que es o lo que implica que alguien pueda leer. Nosotros nos debatimos y pasa lo mismo en Chile y pasa lo mismo en otros países de América Latina, el tema de poner nuevamente en el eje la lectura y la escritura. Pero esto que uno dice mal de muchos, consuelo de tontos, es empezar a pensar qué estamos haciendo los docentes. El docente en general lee poco y eso se evidencia con los materiales que se proponen en el aula. Yo veo mucho que el docente muchas veces no se toma el tiempo de mirar si ese recurso que le voy a ofrecer tiene los elementos o yo soy capaz de poder explicar cada una de las palabras que tiene ese texto. Con mucha liviandad se trabajan contenidos que no son propios de ciencias sociales, como es el texto, los tipos de textos. Creemos saberlo. Creo que hay que volver, los docentes de ciencias sociales, básicamente tenemos que volver a repensar que no lo sabemos todo, que necesitamos trabajar con nuestro colega, con el profesor que está abordando el tema de la lectura y la escritura con una expertise mejor que la mía. Y tengo que reconocer que no siempre leo bien y no enfrentar a un docente en cualquier parte del mundo a que lea a primera vista es un problema. No hay seguridad en la lectura. Eso también dice qué pasó en mi formación. ¿Qué pasa cuando... Por eso es que nosotros aquí en Argentina trabajamos la capacidad de la oralidad, la lectura y la escritura, las tres. No las desagregamos, porque leer, hablar, nosotros ¿qué enfrentamos hoy? Que tal vez el joven tiene conocimiento, pero no se anima a hablar, no se anima a decir. Entonces, estos trabajos, por eso en las actividades decía que lean, que compartan, a ver, que lea el caso. Y muchos estudiantes, sobre todo en la adolescencia, dicen, no, yo no me animo, no, yo no quiero, no, no, yo no quiero, me da vergüenza. Pero el me da vergüenza parte de un posicionamiento docente. El posicionamiento muchas veces tiene que ver con que no tengo una buena voz, con que no me animo, con que se burlan de mí. Y ahí es una oportunidad para trabajar otros temas que no tienen que ver, pero que tienen, que son centrales para poder construir esto. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el bullying. ¿Qué pasa con el que se ríe? ¿Qué pasa cuando yo como docente tengo frases desafortunadas y les digo, a ver, no vas a leer así, estamos en la clase de ciencias sociales? Esas frases obturan el proceso y marcan de por vida. Todos recordamos esos procesos. Entonces acá hay una fuerte mirada de qué hago como docente frente al aula, cómo me modero, cómo respeto los tiempos del otro, leo. Y yo en algún otro encuentro de estos que hemos tenido, estos tres, les decía, abro mis horizontes culturales, leo una novela, leo un cuento, escucho música, analizo. Digo, hoy se lleva con mucha facilidad, bueno, escuchemos la canción y analicen. Sé lo que dice la canción. Leo el mapa antes de ir. Vi que ahí había, qué sé yo, en la imagen que estoy ofreciendo, había un submarino. Sé por qué está ese submarino ahí, me tomé el tiempo o me pareció linda la imagen. Para poder leer, hay una fuerte reflexión, Carlos, que tenemos que hacer los docentes y empezar a deconstruirnos, a construir
y empezar a cambiar. O sea, yo ojalá algunos de los que estén aquí empiecen a pensar en hacer ese paso. Simplemente es proponerme, mirar, pensar la consigna, hacerla más clara, ofrecer otra posibilidad, ofrecer escritura genuina. Escritura genuina es esto de que tenemos que escribir, no copiar. Cuando yo le digo, porque en definitiva es, por ejemplo, en geografía se usa mucho, haga el mapa. Y yo lo decía, haga el mapa no es copiar el mapa desde el libro al mapa que yo compro en la librería con los departamentos y sus cabeceras, sus capitales de países. Eso es copiar. Tengo que ser honesto como docente y decir copie, no es haga. Entonces el texto tengo que empezar. Soy capaz de escribir, distingo los tipos textuales. Tengo que ser honesto conmigo. Y empiezo por el profesional que soy, para poder pensar en la transmisión con el resto. Si yo como docente no empiezo a reflexionar sobre esto, Carlos, es imposible que venga de afuera. Imposible. No va a haber docente. Yo te puedo dar cantidades de libros, manuales, recetas, pero si vos no tomás conciencia de la necesidad de distinguir los tipos de textos y reconocer que tal vez hay una falencia en eso, no va a haber motivación posible. Si me Vos tenés que permite, encontrar la Daniel, motivación. si me permite, Daniel, Por Sí, favor, sí. Carlos. pues Nelly, te puedes imaginar cómo estamos en Guatemala que con una presentación tan preciosa como la tuya, desde los fundamentos de tu conocimiento, tienes 50 participantes, que es un número que a Daniel me imagino le ha de haber costado enormemente convocar por todos los medios, teniendo tantos centros educativos y tantos docentes en nuestro país. Cuando tú hablas de que el docente es el primero que tiene que cambiar, si nuestro rector magnífico es impuesto, Y ¿te ahí es, imaginas toda la lucha que hay que hacer para poder realizar los cambios necesarios? Es un reto terrible el que estamos enfrentando los educadores guatemaltecos, sí, enfrentando incluso bloqueos internamente. El peor lastre para el docente, luchador y explorador en nuestro país es el mismo docente, que se opone muchas veces a cualquier paso progresista. No quiero sonar negativo, porque en Guatemala, no, no, gracias a Dios, hay mucho profesional que sigue abriendo puertas. Y Editorial Piedra Santa ha sido un baluarte de esta gente que lucha, especialmente Irene. Así es que verdaderamente muy agradecido con la editorial por tener gente tan calificada como tú, Nelly. Y cada vez que pueda, Daniel, no tan así como hoy, va tirado con onda la pregunta, pero si puedo aportar, aunque sea tardecito, lo voy a hacer con mucho gusto. Muchas gracias, y Carlos. yo Muchas primero gracias. agradecerte que hayas intervenido. Es cierto que las realidades son difíciles, pero la lucha se da desde abajo. Los docentes tenemos que seguir enseñando, seguir trabajando y seguir luchando. O sea, esto que vos decís en mi país es exactamente igual. Yo acompaño al Ministerio de Educación de mi provincia y es una pelea, voy a usar ese término, pelea permanente con las autoridades porque parecen muy distantes de la realidad que los docentes vivimos en el aula, aquello que vemos en lo cotidiano, esas enormes planillas que se piden, esas cosas que uno dice de dónde las sacan, y el chico que tengo adelante no lee ni escribe, no puede sumar, y digo, estas cuestiones las vemos en muchísimos lugares. Te entiendo, sé lo que es dar esa pelea, sé lo que es, sigo apostando a que los docentes somos quienes podemos hacer esa diferencia, alentarlos a los más jóvenes a no quedarse, a seguir luchando y a buscarle la vuelta. Yo creo que buscarle la vuelta tiene que ver con
nuestra formación. Es encontrarle, y yo les decía que cuando Irene y Daniel me proponían, yo soy de la línea que no hay nada nuevo bajo el sol, que las propuestas que podemos compartir, porque bueno, yo les decía en el encuentro anterior, siempre hay dos posturas, aquellos que van y dicen, no, no se le puede dar receta al docente porque debe ser capaz de pensar y de armar y de diseñar, y aquellos otros que decimos, no, mira, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente te comparto lo que yo hice y mi experiencia. Lo que está ahí es algo que yo utilizo en mis clases, por lo tanto, es mío, tengo la libertad de compartirlo con quien quiera. Por lo tanto, eso no es algo que copio de un lado, quizás el dibujito y demás, pero digo que si las buscan están, o sea, no hay nada raro, son cuestiones que yo fui construyendo y me parece que empezar a compartir desde ese lugar y alentarlos a que no se queden, a que continúen. Por eso yo decía, hay muchísimo, en los años que yo estoy compartiendo con Piedra Santa, he pasado, aparte he tenido la oportunidad también de compartir conferencias, encuentros con otros colegas, con colegas que no son inclusive americanos, que son europeos, en la cumbre, digo, he tenido la posibilidad también de formarme, de nutrirme, de leer, de escuchar, de mirar. Yo la vuelvo loca a Florecita, que seguramente andará por ahí, pidiéndole, pasame tal libro que tengo que leer tal cosa, porque si no, ya voy, me dice. Y a ver, es esto, esta curiosidad. Un maestro curioso es alguien que va a llegar a los estudiantes, alguien que se mete, que tiene pasión. Traten de apasionarse. Bueno, habrán notado que yo me apasiono muchísimo con esto que me encanta y busquen, métanse en la vida de esos personajes, de esas historias que cuentan, cuéntenlas con pasión. Me parece que Ciencias Sociales necesita recuperar las emociones, las sensaciones, los olores, porque a nosotros eso en Ciencias Sociales nos dice y mucho, mucho. Recuperen los 5 sentidos para estudiar Ciencias Sociales. Eh, Alguien por ahí preguntaba por los materiales. Todo ya está en Chromebooks, así que entren, entren. Esta presentación ya está. Este año ha estado como nunca brillante. Le he dejado todo antes, que no sé qué me ha pasado este año. Seguramente alguna cuestión va a suceder. Así que está todo, 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 todo. A ver, Yo te ¿quién voy a más? robar unos minutitos, Sí, Nélida, si me das un tiempecito cuando terminen ellos sus preguntas, así no nos desaparecemos, para poderles explicar un poquitito cómo está estructurado CROPS para que ellos puedan llegar a los materiales que tú estás compartiendo, que son los que tanto mencionas, que están colocados en CROPS. Y hay varios acá que preguntan sobre su constancia. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga alguna consulta para Nélida. De mi lado, pues una felicitación. Yo siempre te escucho cada charla del mes. Gracias, soy la persona más agradecida del mundo por tener el material en tiempo para poderlo tener acá presentado para los colegas. Y si no hay más mucha pregunta, sí me gustaría poderles sí, compartir mi pantalla y avanza, mostrarles, así sí, ya sí, luego ya los dejo yo. avanza para que los profes Perfecto. Así no en lo que yo mueran. les presento, tal vez se animan, formulan la pregunta para hacértela. Sí, mientras presentan, Nélida, ahí hay unos comentarios en el chat, por si lo quieres leer en lo que se explica esta parte, ¿sí? Permítanme un segundito, solo me dicen qué pantalla les estoy presentando porque no la Hay veo. una donde dice diplomado entre libros y brújula, donde están los 3 Aquí está. diplomados. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Es que se me perdió la pantalla por un momento. Bueno, les comento. Todo el material de los diplomados, incluido el de Entre Libros y Brújulas, está hospedado en CROPS. Y lo que hemos dicho en las distintas reuniones es que si necesitamos nuestro usuario y nuestra contraseña, ustedes pueden crearlo
El acceso se los damos acá desde Piedra Santa. Si no lo tienen, yo les voy a dejar ahí mi correo. Me escriben un mensajito por correo electrónico, por favor, para que a mí no se me pierda. Y yo les pongo la asignación. Si en algún momento todavía no hemos podido entrar por la razón que sea. Al iniciar sesión, vamos a encontrar Escuela de Formación. Al presionar Escuela de Formación, se nos va a abrir esta pantalla. Acá está el diplomado. Lo abrimos. Aquí va a haber una pequeña descripción del curso. E inmediato, al darle scroll hacia abajo, vamos a encontrar los contenidos. Si se dan cuenta, yo tengo algunos contenidos ya marcados en azulito porque yo ya completé esa sección, ya hice mi lectura, ya hice mi descarga de material. Puedo ir avanzando. En cada uno de estos módulos que ustedes van encontrando está la conferencia. Si nos perdimos la conferencia 1, pero asistimos a la 2 y estamos ahorita en la 3, no nos perdamos la primera. Acá está la grabación, ustedes la pueden retomar y seguir avanzando en el contenido. Acá están los materiales que Nelida amablemente nos ha ido compartiendo. Hay lecturas sugeridas. Por ejemplo, si yo abro por acá, ay, perdón, es que no me deja avanzar si no voy en el ritmo. Entonces acá tengo la lección, tengo los materiales, lo puedo descargar, ¿sí? Está la presentación que Nelida va tomando en cada una de sus presentaciones. Acá también la tengo descargable. Me voy a la siguiente lección. Y así vamos avanzando, solo no anoté completar, ¿verdad? Vamos avanzando en cada uno de las distintas unidades. Está la grabación, aquí está el material que utilizó Nélida, completó la sesión, se pone en azulito, me deja pasar a la siguiente lección y así me voy. De este lado ustedes van a ver que están los contenidos por módulos. Acá está el módulo 1. Seguido está el módulo 2. El sistema sí me exige que me vaya paso a paso. No me los puedo ir brincando de un lado al otro para que yo mantenga ese orden. Y aquí están los contenidos del módulo 3. Al terminar los contenidos, vamos a encontrar una evaluación final que ya está colocada acá. Esta se abre a partir de la próxima semana. Está programada para abrirse el 26. Cuando ustedes ya tengan visto su contenido, llegan a la evaluación final. Es una evaluación de 8 preguntas que planteó Nélida con relación a los contenidos que se han venido abordando a lo largo de las 3 conferencias. Pero Y una vez completamos, solo voy a silenciar a alguien por acá, ya está. Una vez completamos, el sistema automáticamente les va a generar su constancia con su nombre, sus apellidos y el tiempo que ocupamos en trabajar este curso. ¿Ok? Cualquier cosa, yo les dejo de compartir ahorita. Les coloco en el chat mi correo electrónico. Les doy siempre mi correo porque si les doy mi WhatsApp o mi teléfono, se me pierden los mensajes, se los prometo, y no los contesto porque se vienen oleadas. Entonces en WhatsApp no lo puedo controlar, pero el correo electrónico sí. Entonces, por favor, escríbanme a mi correo. Yo los voy monitoreando, trato de darle seguimiento, trato de no tardarme más de 48 horas. Dependiendo de qué tan fuerte es la avalancha, me da tiempo de resolverlo en el mismo día o en 2. A veces me tomo 3, pero les prometo que siempre respondo. No me voy a tardar 5 semanas tampoco como para que no obtengan su constancia, pero sí me tomo unos 2 o 3 días dependiendo del flujo de correos que tenga. Cualquier cosa, pues estamos a la orden y los dejo Dani y Nelida para que termine. Muchas gracias. Nélida, ahora que leíste algunos mensajes, no sé si quieres comentar para cerrar. Ahí había uno de los mensajes que es cierto, cuando dice Martínez R, pero bueno, no le quiero decir por el apellido, pero de todos modos, a ver, decía que esto pasa también cuando
cuando hablamos de los docentes que no quieren enseñar cálculos o números porque no son de matemáticas. Tenemos que hacernos cargo. En ciencias sociales tenemos muchos datos y la gráfica es una manera de representar esos datos y es central para nosotros porque la lectura de esos gráficos es fundamental. Un gráfico de tortas, un gráfico, vimos los climogramas, vimos las pirámides de población, están en los libros, digo que trabaja la editorial como una metodología diferente para pensar las gráficas. Vimos gráficos de las temperaturas en el primer encuentro, revisen el material y van a ver que ahí están. Entonces, sí, tenemos que hacernos cargos de que con matemática, con lengua, tenemos mucho para trabajar y los docentes tenemos que formarnos. No podemos contar con los dedos. A ver, hablábamos de las horas en algún momento, cuántas horas había de diferencia, y tomamos el ejemplo entre Argentina y Guatemala, y todo esto que tenemos que trabajar, algunas cosas muy sencillas, que son con cálculos horarios, otras cosas más complejas porque tenemos que entender el movimiento de la Tierra. Acá también Cristi ahí recuperaba esto de trabajar con la imaginación, sí, con los chicos es central, sobre todo con los más pequeños. Los más grandes también, porque ellos pueden trabajar los cuentos de ficción, un ensayo de ficción, trabajar, porque ya pueden leer, sí, están acostumbrados y aparte, a ver, así como, digamos, trabajé desde la imagen al texto, podríamos trabajar al revés. ¿Sí, Cristi? O sea, trabajar como producto final un dibujo. O sea, no necesariamente tenemos que trabajar siempre el texto. Deberíamos ir trabajando eh, a lo largo del año, presentar y ofrecer distintas posibilidades. Una posibilidad es que nosotros tengamos el texto y que lo tengamos que representar en dibujos. Pero el dibujo también puede ser una historieta. Digo, esa secuencia de imágenes en donde los personajes dialogan. No es un dibujo solo. En ciencias sociales es interesante cómo esos personajes van hablando. Entonces, poner el diálogo, fíjense que es muy poquito lo que se puede poner porque es un diálogo, es una historieta. Es la que aparece en el diario, es la que estamos acostumbrados a ver. Entonces tenemos una persona o un otro que habla y ese diálogo pequeño con 3 o 4 secuencias es interesante para pensar síntesis y para promover que hay que dialogar. Entonces digo, así como trabajé de la imagen al texto, podemos trabajar exactamente al revés. Yo les diría no un dibujo solo, suelto, sino algo que tenga que ver con, y en ese dibujo tendría que aparecer la temporalidad y la espacialidad. Si no, puede ser un texto puede ser un dibujo que podría ser para psicología, sociología, ciencias naturales. O sea, acá hay elementos que el docente no se puede olvidar que tiene que ver con las dos ejes centrales, tiempo y espacio. Si no, no hacemos ciencias sociales. Bueno, agradecerles nuevamente, agradecerle a la editorial la posibilidad de compartir con ustedes. Gracias por la paciencia, por estar eh, en en estos encuentros. Y bueno, acá estoy, cualquier cosa. Sí, para mí la verdad que también quisiera tener por ahí más tiempo para poder charlar con ustedes. Pero bueno, por ahí cuesta un poco el diálogo, así que, este, bueno, es un monólogo, no hay otra, no hay otra. Así que algún día voy a ir a Guatemala y bueno, y ahí sí, van a tener que hablar, van a tener que Te hablar. voy a dar la estrategia que uso yo a veces. Les digo, a ver, profes, para no sentirme sola en este mundo virtual, por lo menos levántenme un dedito, Sí, O la sí, sí, pero manita. bueno, está una No, pues manita. te llevaremos al mercado bien. central para crear un caso. Bueno, pero piensen, esto nos interpela como docentes. Tenemos que poder hablar. Cuando nos invitan a participar, tengo que poder hablar. Entonces, no pierdan la oportunidad, porque si no, ¿cómo motivo a otro que hable si yo no me animo a hablar? Si no me animo a expresar lo que siento. Es una oportunidad, es un ejercicio que tenemos que hacer los docentes de ciencia social, o los docentes, en realidad, independiente de la ciencia social. Es cierto, Nerea. Pues
creo que aunque callados, sé que estábamos tomando varios ahí nota. Gracias, Nérida. Hay varias ideas que me quedan a mí rodando. Eh, me pongo a pensar en la importancia de esa conciencia histórica, la conciencia política, la ambiental y todo eso que muchas veces no lo vemos cuando trabajamos un contenido. Eh, Ideas muy concretas. Por ahí anotaba alguien que le gustó mucho esto de preguntarnos en una lectura quién no está representado acá. A mí me parece que nunca lo había pensado, porque eso abre la posibilidad de averiguar, ¿verdad? Eh, por cierto, les comento, colegas, que el 24 de abril en CIRMA, Antigua Guatemala, estaremos presentando el libro La visión indígena de la conquista de Ruth Van. Es una intención de mostrar la interpretación de lo que se le llama invasión, conquista por parte del indígena, porque no está presente en todos los escritos que tenemos, es la visión de los conquistadores, pero la visión del conquistado no está, y es un poco por lo que está diciendo Nélida. Valdría la pena que nos acompañaran allá. En redes está apareciendo el anuncio y es asunto de inscribirse. Entonces estamos en esto, en realidad nos ha servido en la editorial también para preguntarnos qué más hacer, y tú sabes cómo es Irene, que siempre está muy inquieta para buscar estas alternativas, y pues esta fue una experiencia que nos muestra algo muy distinto de lo que estamos habituados a ver. Sé que los que estuvimos aquí nos va a mover. Esto también lo multiplicamos posteriormente en cursos que ofrecemos de manera más asincrónica, y va a regarse la semilla. Yo sé que vamos a ir poco a poco, como decía por ahí Carlos, adelante. Dice, no nos desanimemos, porque uno que avance, alguien más va detrás. Muy amable, Nélida, por esto. Esperamos contar con tu colaboración en otros momentos. No dudes que vamos a estar ahí llamándote para que nos aportes, ¿sí? Un A abrazo, disposición. Un abrazo grande para todos y bueno, muy que amable. tengan un buen final para ustedes o continuidad del ciclo lectivo. Que anden muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, Nélida. Buenas Feliz noche. noches. Gracias, Dani. Buenas noches a Buenas todos. noches. El Buenas más se pierde y el noches. cuerpo lo sabe. Buenas noches. Así es. Feliz noche, gracias por Buenas todo. noches. A la orden, se cuidan. Feliz noche. Buenas noches, Buenas Ana. noches. Ya vieron si Buenas funcionan los micrófonos. noches.